Bueno, buenos días. No sé si se me oye. De nuevo a todos, muchas gracias por estar aquí. Espero que todo bien. Me están desde la coordinación. ¿Se me oye Marian? Aquí Marian es la persona de nuestra organización que me está apoyando. Muy bien, perfecto. Bueno, pues de nuevo, gracias a todos, ¿vale? Bueno, pues en principio vamos a desarrollar, como dice aquí un poquito las instrucciones, es un seminario. Gracias por estar aquí en esta hora. Espero que sea útil para todos. Tenéis un espacio de tiempo, voy a intentar no alargarme mucho, tenemos 40-50 minutos de exposición y al final de la misma tendremos como un tiempo para responder a las preguntas que, como bien indica aquí, podéis realizar, ¿vale? Bueno, voy a comenzar a presentarme. A ver, un segundito. Bueno, mi nombre, Cristina Portal Basurco. Desde 2017, realmente desde abril, llevo muy poquito, llevo trabajando en DNV, llevando todo lo que es el desarrollo de negocio agroalimentario en Andalucía y Extremadura, ¿vale? Realmente llevo poquito en DNV, pero en mis casi ya 20 años, ya somos cada día más viejos, en casi 20 años de vida laboral, he trabajado siempre en el ámbito de la calidad, de la seguridad alimentaria, de la sostenibilidad. Digamos que comencé esta andadura como responsable de calidad, ¿no? Luego continué, llevo muchos años dentro de lo que es la consultoría. Dentro de la consultoría he ayudado a implantar sistemas de todo tipo de empresas, de organizaciones. He sido formador, he sido auditor tanto interno como de certificación. Digamos que con toda esta trayectoria me ha permitido, como digo bien en la presentación, conocer las empresas alimentarias de toda la cadena, desde las explotaciones agrarias a la industria de transformación, la empresa de restauración, de distribución, etcétera. Por lo tanto, después de todo este recorrido, la pregunta que todo el mundo me dice, bueno, y dentro de, con toda esta trayectoria, eres ahora responsable comercial, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Cómo una persona que lleva tanto tiempo como consultoria, asesorando y formando, está ahora en un puesto de comercial. Bueno, pues digamos, yo creo, y como digo abajo, estoy convencida en la necesidad de que las empresas avancen tanto en seguridad alimentaria como en sostenibilidad. Estamos hablando de empresas del sector agroalimentario. Y soy una entusiasta siempre de facilitar, quien me conoce sabe que soy muy práctica, de facilitar este camino dando respuesta que dé medida y que satisfaga a los clientes. Con lo cual yo entiendo que para poder ser comercial es muy importante saber dar respuesta a los clientes y creer en lo que en teoría estás vendiendo. Como digo, llevo casi, es verdad que en DNV llevo solo desde abril, pero llevo 20 años desarrollando mi trabajo dentro de la consultoría. Sé que dentro de los asistentes, de los registrados, vi que había muchos consultores. Los consultores al final conocemos muy bien las entidades de certificación por dentro y a mí en concreto, por supuesto, tuve la ocasión de conocer a DNV, bueno, con la que colaboré muchísimos de mis antiguos clientes de consultoría. Por eso, para mí resulta fácil y creer, entre comillas, y vender una serie de servicios de un organismo que ya conocía previamente. Además de eso, porque como digo, dentro de este convencimiento de la necesidad de sostenibilidad, de avanzar, de seguridad alimentaria, de dar respuesta de parte interesada, va mucho alineado con la estrategia de DNV. Cuando yo entré en DNV, una de las cosas que me impactó realmente es, yo lo sabía, como digo, por mi relación con este organismo, pero realmente me terminó de convencer ver la estrategia. Su estrategia, en concreto en el sector alimentario, se centra en garantizar lo que es el desarrollo sostenido de las empresas. Esto se consigue a través de toda la cadena de producción, como podemos ver, desde la producción primaria, desde la manufactura, el envasado, la distribución, hasta el consumidor final, creando un continuo desarrollo con las partes interesadas. Realmente yo creo que ser comercial no es vender algo rápido y fácil. Todos sabemos que algunas certificadoras apuestan por ello, van a precio, van a vender de forma fácil. Yo creo que hay que dar una respuesta sostenida. Yo creo que es necesario que los clientes confíen, que las partes interesadas confíen y que creemos valor añadido que ayuda a las empresas a ser sostenibles. Yo, la verdad, una cosa que me satisface es que tanto en mi actual trabajo como en el anterior he construido durante más de 20 años confianza, ¿vale? Y claro, pues a veces no se vende de forma fácil, el precio y la competencia es dura, pero creo que, bueno, hay que aportar por lo menos la creencia, la confianza en lo que estamos ofreciendo. Bueno, me he presentado yo, voy a presentar a mi organización, DNV GL, el grupo.
más de 150 años. Yo creo que este dato en sí es, bueno, pues es para considerarlo, ¿no?, en el mundo en el que vivimos. DNV tiene su sede en Noruega, en Oslo. Digamos que se organizan una serie de unidades de negocio. En estas unidades de negocio hay, bueno, pues en principio una cifra de más de 15.000 empleados, 350 oficinas, se organiza en marítimo, oil, gas, energía. He señalado en verde Business Assurance. Business Assurance es, bueno, pues la unidad de negocio en la cual yo desarrollo mi trabajo, que es la responsable de ofrecer servicios de certificación, verificación, evaluación e información, que al final, como comentaba antes, ayuda a desarrollar al desarrollo, digamos, sostenible de las empresas. La sede de Business Assurance está en Londres y, en concreto, España pertenece dentro de DNV a la región sureste de Europa. Incluye lo que es la parte sureste de Europa y África. Para quien no nos conozca, yo a veces me cuesta cuando voy muchas veces a contactar con empresas, no todo el mundo en el sector agroalimentario, por lo menos en la zona en la que me muevo, conoce a DNV. Bueno, pues DNV GL y dentro del sector alimentario y dentro de la región en la que estamos, podemos hablar de que somos líder, desde luego, de certificación en alimentación y bebida, con más de 3.630, parece, ¿no?, certificados, muchos socios, muchas oficinas, etcétera. Son pocos números para que se vea la envergadura. Y, por supuesto, dentro de este compromiso, decir que participamos y colaboramos en muchos grupos de trabajo, en muchos comités. Digamos que estamos en todo lo que se mueve dentro del mercado de la seguridad alimentaria y de la sostenibilidad, desde ética social, estándares y, por supuesto, siempre con la idea de ofrecer un servicio que aporte valor y que ayude a desarrollar a las empresas. Dicho esto, vamos a centrarnos en lo que es la charla de hoy. Mi objetivo es que todos finalicemos este tiempo un poquito con las ideas más claras de qué se supone, cuáles son los principales cambios de esta versión 5.1 Global Gap. Lo primero que debo decir realmente es un pelín tarde. La nueva versión entró en vigor en julio de 2017 y, desde luego, era obligatoria a partir del 1 de noviembre. Esta mañana a primera hora he hablado con un antiguo cliente y amigo que ha pasado la certificación la semana pasada, no nos puede acompañar, quizá luego se pueda registrar, pero sí que me comentaba, ¿no? Dice, bueno, no son cambios en principio muy drásticos respecto a la versión 5.0, pero bueno, sí que son cosas que luego comentaré, sobre todo en lo que es el enfoque, ¿vale? Bueno, dicho esto, yo creo que es importante que nos centremos y que un poco repasemos, porque cuando vi los registros que había en este seminario, hay todo tipo de alumnos, desde alumnos que, bueno, pues que digamos, tienen, como digo, como este cliente amigo, que es que ha pasado la auditoría ya con la versión y son casi expertos de la norma, gente que se está planteando ahora mismo la certificación, e incluso consultores o empresas que, bueno, que simplemente quieren conocer un poquito mejor de qué va esta norma y a qué les obliga. Bueno, vamos a repasar, voy a intentar, es difícil en este tiempo, pero voy a intentar pues un poco adaptarme a todos. Perdona, creo que se ha salido, un momentito, voy a retomar, ¿vale? Como decía, es importante que me adapte a todos, ¿vale? Comentar un poquito el enfoque modular. Hay veces que se va la presentación, yo voy a intentar, ¿vale? No sé por qué se ha ido, pero bueno, voy a intentar, un momentito. A ver. No sé si ahora me podéis ver, no sé si ahora, a ver. Sí, Cristina, ahora se te ve, estás ahora en la pantalla de tu presentación. No estás proyectando como presentación, pero es la slide de tu currículum. Vale, pero es que se ha ido desde donde estaba, un segundito, a ver, por seguir un poquito el enfoque. ¿Aquí? ¿Ahora? Ahora. ¿Bien? Bueno, pues como decía, realmente recordemos, ¿vale? La norma Global Gap, para comenzar, que todos tengamos claro, es una certificación de producción primaria. Esto quiere decir que afecta a lo que es la producción primaria. No, hay gente que me pregunta, no se puede certificar Global Gap ni captura de animales salvajes, ni pesca extractiva, ni cosecha silvestre. Es producción primaria. Y dentro de producción primaria, ya en las versiones anteriores, se organizó todo de la siguiente manera. Hay un módulo base para todo tipo de finca. Se llama, digamos que, cuando una empresa pretende certificar, se le da un documento, punto de control y criterio de cumplimiento, que aúna una serie de cosas. Por una parte, un módulo que es base para todos, para todo tipo de finca, el módulo AF, ¿vale? Y luego ya, según cada ámbito,
módulo base para cultivos, CB, módulo base para agricultura, AB, y módulo base para producción de animales, LB. Dentro de cada ámbito hay una serie de subámbitos que ya detallan temas concretos clasifica según los productos, ¿vale? Esta línea no es cerrada, de hecho, bueno, pues la primera en la frente, cuando estamos hablando de cambios, hasta hace poco hablábamos, me acuerdo bueno, empezamos solo con fruta hortaliza, fue creciendo dentro de la parte de cultivos, bueno, pues aquí está la primera novedad de esta versión 5.1, el lúpulo, sus siglas en inglés, HO, ¿vale? Como digo, se puede ir cambiando, se puede ir incluyendo nuevos, y este es el ejemplo. Lúpulo, bueno, pues el lúpulo realmente, ¿qué es lo que quiere decir? Ya a partir de esta versión se puede certificar los que son los conos de lúpulo. El lúpulo, bueno, pues es una planta trepadora y su característica principal, se cultiva mucho, por ejemplo, en España, en el norte, en la zona de León, tiene la máxima producción. El lúpulo, la parte de la inflorescencia femenina, los conos de lúpulo, se utilizan para la fabricación de cerveza. De hecho, es el principal ingrediente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Desde esta versión se ha desarrollado un ámbito específico, digamos, unos criterios específicos que deben cumplir los productores de lúpulo para cerveza. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy un productor de lúpulo y quiero certificar el cono de lúpulo para cerveza, tengo que cumplir, como decíamos, el módulo base para todo tipo de finca, AF, el módulo base para cultivos, TB, pero además también el módulo específico para lúpulo. Si a lo mejor yo, como productor, ¿por qué no? No quiero renunciar a la certificación de los brotes en sí como hortaliza, que se puede consumir en fresco, pues sería tan fácil como decir, bueno, pues cumplo el módulo base de cultivos, el módulo de lúpulo para la parte de cerveza y también el módulo de frutas y hortalizas. O por el contrario, puede haber productores que dicen, no, mira, yo es que tengo brotes de lúpulo, pero mi idea no lo voy a utilizar para cerveza, el sentido es que es el brote, no el cono, con lo cual puedes continuar con su certificación para frutas y hortalizas. Bueno, pues que sepáis que este es un ámbito nuevo. Y como decía, siempre dentro de mi introducción, ese querer, ¿no?, en dar respuesta a necesidad del cliente, viene mucha colación con una novedad que es la nueva norma de cultivos para procesamiento, CFP. A ver, realmente no es nuevo en sí, lo que viene a cubrir son aquellos cultivos, tanto de los subámbitos fruta y hortaliza como cultivo a granel, pero que realmente van a ser procesados, es decir, no se van a consumir frescos ni enteros. Son productos que se cultivan pensando que va a ser procesado, como puede ser, bueno, pues una aceituna de mesa que va a ser una elaboración para aceituna. Las fresas que van a ir a mermelada de fresa. O bueno, cítricos que van a servir al final, ¿no?, para zumo, como dice, fruta y hortaliza, y también cultivos a granel que van a ser utilizados como para alimentación humana o para alimentación animal. ¿Qué dice esta norma? Bueno, pues esta norma tiene principalmente dos diferencias. Una, criterio de seguridad alimentaria. Está destinado a procesamiento. Si un productor quiere seguir esta norma, lo primero que tiene que identificar es esa relación, ese convenio con el procesador. El procesador es la fábrica, la empresa que realmente le va a comprar ese producto para procesar. ¿Por qué esto es importante? Porque de esta manera garantizamos que hay una etapa, lo que llaman etapa de destrucción. O sea, una etapa que va a reducir, va a mitigar, va a eliminar los riesgos para la seguridad alimentaria. Si tenemos un producto que luego va a ser esterilizado, pues no tenemos por qué preocuparnos tanto de los riesgos microbianos a nivel de campo. Si tenemos un producto que además va a ser, o como un zumo de fruta va a ser esterilizado, pues obviamente no nos preocupa. Si además vamos a ir a una empresa que va a tener un control de residuos fitosanitarios y una serie de controles, pues hombre, eso mitiga mucho esas buenas prácticas. Se tienen que tener en cuenta, pero el enfoque, digamos, es diferente. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que realmente todavía no es una norma acreditada, es una respuesta a una necesidad del sector. No está acreditada. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, de hecho, se plantea que cuando un productor se le da, digamos que es una manera de avanzar, de empezar, ¿no? Cuando un productor toma la decisión de avanzar por esta senda, bueno, pues incluso el primer año puede hacerse a sí mismo la auditoría, unos cuestionarios de autoevaluación, puede hacerla, incluso el segundo año, pero ya sí que el tercero se le pide que haya una inspección de tercera parte por un organismo de certificación y por un auditor que puede estar cubierto perfectamente con un organismo acreditado y con un auditor que está cualificado para el ámbito fruta y hortaliza. Realmente este informe pasa a la base de datos y es un reconocimiento global gap, con lo cual yo creo que esto va a tener, por eso yo aviso a todos los consultores y a empresas, asociaciones, esto va a tener mucha importancia para cultivos cuyo destino sea el ámbito del procesamiento, ¿vale?
Más cambios. Impacto en los tiempos de auditoría. A ver, para todos los que tengan ámbito acuicultura, la duración mínima de inspección en sitio, cuando hablamos de sitio, es sitio de producción en acuicultura, se ha ampliado a 7 horas. Antes era 0,5, cuando pone 0,5 es 0,5 días, es decir, antes era 4 horas. Bueno, pues ahora como mínimo la inspección in situ tiene que ser 7 horas. Esta inspección mínima de 7 horas, evidentemente, es el mínimo y solo se entiende que se aplique, bueno, pues a granjas de producción de moluscos, que parece lo más sencillo. Y bueno, sí podría plantearse 7 horas pues, para peces y crustáceos, siempre que sean operaciones muy simples, que sean pequeños sitios muy pequeños, que ya estén certificados, porque claro, no se entiende, siempre todos sabemos que el primer año la auditoría inicial, bueno, pues es más digamos, cuesta, es más impactante, la empresa no tiene un rodaje, entonces no se entiende mucho que una inspección inicial pueda durar menos de, o sea, perdón, más, al contrario, ¿no? Una inspección inicial tenga 7 horas, ¿no? Pero bueno, sí que se conserva esa posibilidad para auditorías de seguimiento, recintos muy pequeños, pocas personas, etc. Además, es importante, las 7 horas no incluyen una serie de cosas. Yo cuando comentaba que había cambiado de rol, realmente yo antes desconocía esta parte de los organismos de certificación. Es importante que conozcáis y que sepáis que por ser entidades acreditadas y por supuesto que tenemos que seguir una serie de normas, debemos cumplir unos cálculos, unas reglas de uso. Yo misma, al principio, al elaborar las ofertas, me di cuenta que realmente es muy importante que sepáis el impacto. El coste lleva detrás una serie de cálculos que deben de estar supervisados y que cumplen una serie de normas que no hemos inventado nosotros. En este caso, bueno, pues es Global Gap. ¿Hay organismos que se saltan estas normas? Bueno, pero realmente hay que cumplirlos. Son 7 horas lo que es la inspección mínima in situ. Y estas horas no incluyen ni elaboración de informe, ni la preparación en sí de la auditoría, ni el desplazamiento, el tiempo que requiera si procede al sitio, ¿vale? Tener en cuenta también que si además de esto tenemos que evaluar riesgos de Global Gap, en cuanto a las prácticas sociales, GRAFS tampoco puede incluirla en 7 horas. Digo porque esto evidentemente impacta en el precio final, ¿vale? Entonces, bueno, esto se dijo que era obligatorio a partir del 1 de octubre, con lo cual, bueno, pues que lo sepáis. Tranquilos el resto de productores, muchos me preguntaban, oye, y de cultivos, ¿no? Oye, no, pero el tiempo mínimo, no, en cultivos sigue siendo el tiempo mínimo 3 horas, también con sus matices, ¿vale? De 3 a 8 horas dura la inspección y eso sigue siendo igual, ¿vale? Otro matiz, el programa de recompensas no anunciadas. Bueno, para explicar este matiz, sí que tenemos que recordar un poquito que en Global Gap existen 2 opciones de certificación. Un momentito. Bueno, pues existen 2 opciones de certificación. La opción 1, que es para la certificación individual, un productor quiere certificar o bien un sitio o múltiples sitios con o sin sistema de gestión de calidad, en este caso opcional, pero digamos que es un productor, una entidad legal. La opción 2 es una certificación de grupo de productores, ¿vale? Aquí sí que deben de tener un sistema de gestión de calidad. Como digo, opción 1 y opción 2. Bueno, pues Global Gap es de las pocas normas que exigen que una vez pasada la auditoría hay que realizar una inspección no anunciada, es decir, se avisa con un mínimo solamente de 48 horas, y en el caso Global Gap de la opción 1, esa inspección no anunciada, digamos que, bueno, pues un productor pasa la auditoría a tal fecha como hoy, bueno, pues durante el periodo de validez de los 12 meses de validez de su certificado, entra, digamos, como decimos en el bombo de la lotería, de todos los organismos certificados de todas las empresas certificadas con ese organismo, ¿vale? El 10% de las empresas certificadas, imaginaos que es DNV certifica una serie de empresas, categoría opción 1, bueno, pues de todas las que haya certificado, al menos un 10% tienen que recibir una inspección adicional no anunciada. Esto realmente es impactante, lo sé porque, bueno, hablas con los clientes y dicen, madre mía, han venido y ahora en 2 meses vienen otra vez y sin avisar. Esto me supone un extra de esfuerzo, de costes. A veces los productores son entidades pequeñitas, hay un técnico, el técnico probablemente le resulte imposible volver a atender el auditor. Bueno, pues en su momento, ya en la versión 5 se dijo, bueno, oye, mira, te damos la opción de lo que es programa de recompensas no anunciada. Ojo, solo para la opción 1, ¿vale? Te damos la opción de programa de recompensa no anunciada, significa, tranquilo, tú no entras en el bombo, no vamos a volver a inspeccionarte, no va a ocurrir.
a ser que haya algo gordo, una reclamación o algo que por supuesto, ¿no? Pero en principio no vamos a volver hasta el año que viene, pero a cambio tus inspecciones anuales tienen que ser no anunciadas, ¿vale? Ventajas, es verdad que al fin y al cabo cada año tienes una inspección anunciada. Siempre se suele avisar, desde luego, con 48. No se debe avisar con no más antelación de 48 horas dentro del periodo hábil, ¿no? La ventaja es que realmente los organismos de certificación realizarían una inspección al año. Y bueno, la ventaja que supone incluso puede suponer hasta una reducción de tarifa del coste, ¿no? Y sobre todo facilitar un poquito el trabajo a esas empresas pequeñitas que no tienen por qué tener más recursos para atender al auditor. Este programa de recompensa no anunciada, que yo lo veo en positivo para, como decimos, para los productores, opción 1, realmente tenía muchas trabas. En la versión anterior decía, bueno, pero para optar a este programa necesitas cumplir una serie de premisas. Bueno, pues todas estas premisas que se veis aquí, no sé si me veis el ratón, todas estas premisas, ¿vale?, han sido eliminadas. Es decir, hoy por hoy, es más, el organismo de certificación debe informar al productor sobre la posibilidad de que entre a formar parte del programa de recompensas no anunciada. No necesita ningún requisito anterior y en lo que se pone aquí significa que cada productor puede optar. Se facilita el camino. Opiniones hay de todos. Hay gente que dice que, bueno, que prefieren jugársela al bombo, ¿no? Y que si les toca mala suerte. Y hay otros que dicen, no, casi yo prefiero que vengan una vez al año seguro. Lo que es cierto es que los clientes, y esto yo me remito más a conocimiento en otras normas como BRC y IFS, hay clientes como Tesco o ASDA que cada vez valoran más que este tipo de auditorías sean no anunciadas. Digamos que dan más validez a un certificado obtenido de manera no anunciada, ¿vale? Más matices. Está en el tema del acceso de datos. A ver, y más con toda la complejidad que tiene cada vez la información de carácter personal, ya desde hace tiempo Global Gap publicó un documento, Data Access Rule, que un poquito está colgado en la página web, ¿vale? Que un poco lo que viene a decir viene a determinar la directriz de la información que de cada empresa está publicada y visible para las diferentes partes interesadas, como se dice, los diferentes grupos de acceso a datos. ¿Quiénes son los diferentes grupos de acceso a datos? A ver, en Global Gap tenemos en principio 3 grupos. La Secretaría de Global Gap es un grupo, otro grupo, los organismos de certificación, ¿vale? Y el tercer grupo realmente incluye todos los que son las partes interesadas del mercado, los que finalmente comercializan la marca Global Gap, lo que comercializan los productos certificados con Global Gap, las cadenas de distribución, partes interesadas, grandes asociaciones de supermercados, los clientes, para decirlo de alguna manera. Y un cuarto grupo que es el público en general, ¿vale? Entonces, la base de datos de Global Gap, que seguramente que estáis acostumbrados a manejarla, te permite, si tú accedes como público, te permite ver el GNN, a través del GNN, ver una serie de datos de la empresa. Si eres parte de Global Gap, te permite ver datos adicionales de esa información de esa empresa. Y luego, por supuesto, tanto la Secretaría general como el organismo de certificación tiene acceso a una serie de datos que además son necesarios, no olvidemos, para tener el registro y el número GNN que luego veremos. Importante es que el cambio, digamos, la versión, lo que hace esta nueva versión es darle más importancia a estas reglas de acceso a datos y a la necesidad de que el organismo de certificación informe, ¿vale?, a todo, digamos, los posibles cambios en este documento. A la hora de firmar el contrato es muy importante, esto también es algo que yo antes desconocía, pero es lógico, ¿no? No se puede hacer una auditoría porque firmamos el producto, no, digamos, no autorice efectivamente lo que es. Bueno, pues, oye, sí, podemos utilizar estos datos, ¿vale? No sé si voy a poder, pero voy a intentarlo para que veáis un poquito. Esta versión, que sigue en versión, ¿vale? No sé si la podéis ver, ¿vale? Realmente, para Global Gap, ¿vale? Bueno, hay problemas, pero bueno, de todas maneras, yo creo que lo interesante es que os metáis en Global Gap y os metáis en concreto en el documento Data Access Glue, y ahí es muy importante que veáis qué datos de vuestra empresa puede ver y quién lo puede ver. Hay datos necesarios que necesariamente tienen que ser vistos, no queda otra,
pero hay datos que podéis decidir, como es el nombre y la dirección de la empresa. Si en algún momento decidís que no queréis que se publique una información que sea opcional, podéis hacer la consulta desde Internet, ¿vale? Bueno, parece que no dejaba entrar en ese grupo. Ahora me veis todos. ¿Todo bien? Vale, pues sigo avanzando. Vale. Vale. Logo. Esto realmente es muy sencillo, ¿vale? Solamente que el logo de Global Gap, ¿sabéis? Cuando ya una empresa tiene la certificación, adquiere, digamos, lo que es su logo Global Gap, lo que es el QR y lo que es, bueno, pues digamos el número GNN, pero vinculado a su certificación. Bueno, pues el logo, la única diferencia mínima, pequeñísima, es que si el logo desaparece el simbolito R, en el logo se entiende que es una marca registrada, pero ya desaparece esa necesidad de poner esa R pequeñita. Sí que quiero recordar, porque aunque esto no es nuevo de esta versión, pero la verdad es que se intenta cada vez fomentar más lo que es el uso de los códigos QR. El código QR no es más que el logotipo de respuesta rápida. Yo creo que ya que estamos todos subidos al carro de las nuevas tecnologías, creo que es muy interesante que apostemos por el uso. Yo con clientes que he hablado me dicen, bueno, oye, mira, es que a mí realmente no me descargan la fruta hasta que no demuestran que yo realmente, vamos a ver, que estoy registrado, que tengo mi GNN y que realmente, oye, que el producto que le estoy dando está totalmente certificado y que no hay ningún problema y que estoy dado de alta en la base global de Global Gap. Esto, si se tiene un código QR, facilita mucho todo. Como sabemos, ni la marca Global Gap, ni el código QR, ni el propio GNN puede ir, en principio no puede ir en el producto que va al consumidor final, ¿vale? Puede ir en los envases intermedios, en los palots, en los jumbos. Bueno, pues si en ese palot, en ese jumbo, en esa etiqueta, tenemos de alguna manera vinculado el código QR, directamente en el sitio de descarga, con el código QR se puede incrustar un montón de información, como puede ser la página, un enlace, lo más importante, a la página web de Global Gap, donde viene su información sobre el GNN y, por supuesto, el certificado, el alcance, etcétera. También puede haber más información, como el lote del producto, enlace a la página web del productor, en fin. Yo creo que es interesante que sepamos esta información porque facilita mucho todo a la hora de las transacciones, ¿vale? Yo creo que es cambiar un poquito la mentalidad. Yo que comencé, digamos, en esta andadura de lo que se llamaba entonces EURECAP, que parecía imposible que hasta un agricultor registrara los tratamientos que estaba añadiendo al campo. Bueno, pues ahora creo que el avance puede permitir, de verdad, en un mundo cada vez más global, que esta información llegue a todos sitios de una forma inmediata, ¿vale? Más detalles. En el registro, realmente es muy importante que tengamos en cuenta que a la hora de registrarse en Global Gap hay que dar una información de manera obligatoria, que es la coordenada geoespacial, ¿vale? Es muy importante darla, ya se sabía, yo llevo mucho tiempo ya diciendo que, oye, pues es muy importante el tema en cultivo, por ejemplo, que es donde más he desarrollado, no lo he dicho antes, pero bueno, yo soy ingeniero agrónomo, entonces, bueno, pues he desarrollado mucho lo que es Global Gap dentro del ámbito cultivo. Y siempre he dicho la necesidad de, oye, de dar la referencia a SIGPAC de manera que se pueda identificar de forma clara y trazable las coordenadas de una finca. Bueno, pues esto ya es de forma obligatoria, hay que dar la latitud norte-sur y las longitudes este-oeste. Otra forma de coordenada geoespacial, como comentaba, bueno, pues SIGPAC es una buena herramienta. Y esto es obligatorio cuando esté disponible. Y claro, cuando esté disponible en un país como el nuestro, pues está disponible, ¿no? Importante además que es que hay que darlo, pero con una exactitud mínima. Se habla de unos 10 metros más o menos de precisión, ¿vale? Llegamos al número GGN, lo que estábamos hablando antes. A ver, ¿qué es un GGN? Un GGN es como el documento nacional de identidad, ¿vale? Es un número, como dice ahí, exclusivo de 13 dígitos. Se asigna por Global Gap al productor en el momento del registro. Ojo, un GGN no significa que una entidad tenga un certificado, pero significa que está registrada. Y a partir de entonces, durante todo el proceso, va a ser la única forma de identificar al productor de esa manera, a la entidad legal. A ver, un GGN está vinculado a una entidad legal, ¿vale? Con lo cual, si cambia la entidad legal, cambia el GGN. Además de esto, es el instrumento que sirve para la búsqueda de la página web para validar los certificados. A ver, la importancia del GGN es que realmente es la única manera de que se nos identifique de una forma exclusiva y trazable, digamos, a todas las empresas que están en todo el mundo.
es muy importante que nos pongamos un poco en situación. A mí esto me costó, pero realmente desde que estoy en un organismo de certificación entiendo la importancia. Una base de datos como la de GlobalGap es una base de datos, es una plataforma global en Internet, almacena y conecta datos de todo el mundo. Es una fuente muy potente online de una información validada y en el cual, bueno, digamos que meten datos, pues todos los organismos, en principio creo que en GlobalGap son 150 los organismos que estamos autorizados para hacer auditorías, con lo cual es muy importante ser muy cuidadoso con llevar bien este registro, porque es la única plataforma, la única forma de identificar, como digo, el estado de cada productor certificado, ¿vale? Entonces, GGN, número exclusivo, se asocia a una entidad legal. ¿Quién debe tener un GGN? Bueno, pues en una opción 1 con un único productor hay un GGN asociado al productor. Cuando estamos en una opción 2, que es un grupo de propietarios, hay 2 GGN, uno para el propietario del certificado y otro para cada productor, ¿vale? Importantísimo la frase de después, porque uno de mis primeros errores, bueno, pues sí, pues se vende una oferta GlobalGap, corre prisa la auditoría, llega el momento de hacer la auditoría, todo bien, la empresa lista, el auditor listo, y me dicen que no se puede hacer la auditoría porque no estaba el GGN. Bueno, sí que estaba, realmente era una empresa que había sido transferida, había hecho las auditorías con otro organismo de certificación y se pasó con nosotros con DNV, pero al pasarse, digamos que, bueno, pues no nos comunicó o en el registro, no se nos dio su antiguo GGN, lo tuvimos que consultar en la base de datos, bueno, una historia. Realmente llegamos, pero llegamos apurados porque en principio no se puede auditar a una empresa que no tenga un GGN. Es decir, si una empresa no tiene GGN, es que se debe repetir la auditoría hasta que lo tenga. Entonces, bueno, pues cuando se da el GGN en el momento del registro, si una empresa en su vida comercial, digamos, decide cambiar de organismo de certificación, pues el organismo de certificación tiene que comunicar al nuevo organismo de certificación este GGN. Como decía antes, el GGN está unido al concepto entidad legal, con lo cual si cambia la entidad legal, cambia el GGN y se emite un nuevo certificado, ¿vale? Bueno, de detalles, hablamos siempre de entidad legal. En la opción 2 sí se puede permitir, porque claro, cambias de entidad legal, tú tienes que avisar al organismo de certificación. En la opción 2 sí se permite que, bueno, pues que se le comunique al auditor durante la auditoría y de alguna manera se registra ahí como nuevo, ¿vale? Pero siempre tener el concepto, una entidad legal, un GGN. Cambia la entidad legal, cambia el GGN. Opción 1, uno por productor. Opción 2, uno para la entidad legal que agrupa los productores y luego uno para cada productor, ¿vale? Y estamos llegando ya casi al final de lo que es, digamos, los cambios y el impacto de la nueva versión. Realmente ya se veía venir, ¿eh? O sea, realmente lo que es la parte de que ya se sabía que iba a ser cambiada. Primero, lo que es el tema de fraude alimentario, ¿vale? Era un requisito que ya estaba en la versión 5.0, pero estaba como recomendación. Nos ponemos en situación. Para tener un certificado GlobalGap, ya sabéis todos, hay que cumplir el 100% de los requisitos definidos como mayores y el 95% de los requisitos definidos como menores. Luego hay una serie de recomendaciones sin número mínimo de cumplimiento o no. Bueno, pues estos dos puntos, AF, recordar en el enfoque modular que era enfoque para todo tipo de finca, hablaba de lo que era evaluación de riesgo de vulnerabilidad ante fraude alimentario y plan de mitigación. En la versión 5 se consideraba que era recomendado y en la versión 5.1 es menor. Importante, a ver, esto es una respuesta lógica. Cada vez vivimos en una economía más global y digamos que el escándalo de la carne de caballo que todos tenemos en la cabeza, que ocurrió a finales de 2013, cambió un poco el panorama. Bueno, puso en evidencia, ya sabéis todos, el caso fue, bueno, pues una hamburguesas y lasaña, que, bueno, se detectaron en un supermercado de la cadena inglesa que tenía presencia de ADN de quino, cuando se supone que era ternera. Esto supuso un fraude y puso en evidencia una debilidad de la cadena alimentaria, una debilidad de los controles oficiales. Cuando ocurre un fraude, perdemos todo. Pierde la confianza del consumidor, pierde el productor que tiene que retirar del mercado y eso a precio irrisorio, una cantidad enorme de piezas, no sé qué cantidad de piezas se retiró en aquel momento, pero mucha. Y pierde, por supuesto, en sí la sociedad. Se pierde la confianza, los controles oficiales pierden credibilidad.
Entonces es lógico que desde entonces, desde este escándalo, todas las normas de seguridad alimentaria, todas las normas reconocidas por GFSI han comenzado a dar pasos para incorporar requisitos que vayan un poco enfocados a disminuir este posible riesgo de fraude alimentario, ¿vale? Bueno, pues Global Gap no iba a ser menos, ¿no? Ya digo que empezó como recomendación. Bueno, pues desde la versión 5.1, desde el 1 de noviembre, pasa a ser un requisito menor. Lo revisamos, vamos a repasarlo, es el 16.1 dice que hay que evaluar los riesgos de vulnerabilidad ante el fraude alimentario, es decir, hay que evaluar, ahora que somos todos, tanto con la evaluación de riesgos, por ISO, etcétera, bueno, en Global Gap hay una guía para evaluación de riesgos en general, el anexo AF.1, que puede ayudar, pero bueno, realmente tenemos que identificar qué posible vulnerabilidad tiene nuestra finca, nuestra ganadería, donde estamos ante un posible fraude alimentario. Podemos tener un fraude, por ejemplo, sobre todo asociado a suministros. ¿Qué riesgo tengo de que mi suministrador de productos fitosanitarios me dé productos genéricos, productos fraudulentos? O que tengan material de preparación vegetal falso, o que cuando me den material empaquetado me den un documento de que es para uso alimentario porque sean falsos, ¿no? O incluso si compro a terceros Global Gap, que me den unos certificados que no estén en vigor, o que a lo mejor la persona o la entidad a la que yo compro tenga producción paralela, tenga productos certificados y no certificados, y me dé un certificado que diga que es Global Gap, sin embargo la cantidad que me suministra no sea Global Gap, ¿vale? Yo tengo que valorar esa vulnerabilidad y como consecuencia, una vez que hago esa evaluación, poner un plan que pueda mitigar este fraude. Bueno, pues esto digamos que empieza a coger más fuerza y pasa a ser un requisito menor. Como decía, vienen tiempos económicos desafiantes, la cadena de suministro cada vez más compleja y hay un aumento de presión, precio de mercado por lo que hace que proveedores sin escrúpulos intenten atentar contra el fraude. Y ojo, el fraude a veces tiene implicaciones, hemos dicho mucho a nivel económico, pero también puede afectar a la seguridad alimentaria, ¿no? Bueno, aquí pone un ejemplo de abastecimiento global. El pollo Kiev es un pollo que está, un pollo empanado, con mantequilla, con una serie de ingredientes, y es un claro ejemplo, no exagerado, de lo que puede ser la globalización. A lo mejor el aceite viene de España, la sal puede venir de Rusia, el pollo puede venir de Brasil, con lo cual, ante esa fábrica que, digamos, al final envase y, digamos, produzca y lo ponga en el mercado, tiene que valorar todos esos riesgos. Bueno, esto yo sé que a nivel de producción primaria está más limitado. Yo sé que todos estáis pensando, bueno, pero es que yo ya tengo un pasaporte fitosanitario que me da garantía de la semilla, yo ya tengo un proveedor de fitosanitario, yo consulto las páginas. Bueno, pues de eso se trata. El plan de acción muchas veces en producción primaria es revisar, poner en marcha mecanismos para garantizar que está dado de alta, que tienes la materia activa, que si es un genérico está autorizado, etcétera, ¿vale? El otro requisito que es impactante, esto sí que es solo para ámbito cultivos, ya se hablaba, digamos, y más ahora, yo creo que es un requisito que merece la pena destacar, vienen épocas de sequía y vienen para quedarse, y yo creo que es importante tener en cuenta, y por conciencia, es normal que este requisito haya pasado a ser menor con la versión 5, que ya fue un impacto a mayor. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del uso eficiente del agua. Es normal, como digo, que cada vez se le dé más importancia. Si siempre Global Gap ha apostado por la sostenibilidad y el uso eficiente de los recursos naturales, bueno, pues cuanto más, y yo en concreto en la zona donde me muevo, es normal que se ponga hincapié. El requisito CB5.2.1 habla de la evaluación. Hay que tener una evaluación de riesgos que incluyan aspectos ambientales en la gestión del agua, revisada por la dirección en el último año. Bueno, pues aquí habrá que identificar todo el impacto ambiental de las fuentes de agua, digamos, identificar un poco, uso del agua, forma de distribución, mecanismos para garantizar el mantenimiento, evitar que haya pérdidas innecesarias, ¿vale? Y sobre todo, al hacer esta evaluación y valorar dónde estamos perdiendo agua, dónde hay escorrentía, dónde puede haber diferentes focos, puede haber que es que simplemente el sistema de riego está mal mantenido y pierde agua, puede ser que por lo que sea hay un uso excesivo, por lo que sea, de agua, pues porque haya un goteo, por lo que sea. Puede ser también pues porque, bueno, pues porque por lo que sea, por el terreno facilita mucho la escorrentía. Bueno, pues con esa evaluación de riesgo hay que poner un plan en marcha. Y cuando digo que poner un plan en marcha, es que tiene que ser un plan documentado e implementado. Es decir, no me vale tener un papelito o incluso una directriz, incluso a nivel territorial, que diga una serie de brindis al sol de lo que voy a hacer,
cuando luego en la práctica no se cumpla. Me explico. Yo me acuerdo, bueno, pues en la época en la que yo hacía muchas auditorías internas, sobre todo Global Gap, que me iba dando vueltas por la finca, veía goteos, zonas sombreadas, que eran zonas húmedas en los lindes, en las finales de hilera, que bueno, daba casi la visibilidad de que allí había una clara pérdida de agua, o sea, había fallado el sistema de riego por un mal mantenimiento y ahí se estaba tirando agua, pero de una manera increíble, ¿no? O no vale de nada decir que para evitar la escorrentía, bueno, pues tú cuidas la pendiente, el terreno, etcétera, y cuando tú luego insistes, sabemos que las inspecciones se hacen en campo, pues ves que efectivamente, bueno, pues no hay tal cubierta vegetal, es más, hay evidencias de que se ha aplicado herbicida y que se ha evitado, pues esas buenas prácticas que eran para evitar la escorrentía, las pendientes, etcétera, bueno, o en el uso eficiente del agua, decimos que se riegan en las zonas de máxima eficiencia y luego en la práctica estamos viendo como a mediodía, cuando hay máxima evaporación se está regando, o al contrario, acaba de llover, no era previsible que lloviera, pero bueno, acaba de llover y aún así tenemos un sistema de riego porque lo programamos así y no nos hemos preocupado de adaptarlo. Hay que definir un plan de acción, acciones concretas, buenas prácticas, hay que poner en marcha incluso si tenemos un mantenimiento, incluso formación al personal que hace mantenimiento, y esto hay que tomárselo en serio, ¿vale? Yo hablaba antes incluso ¿no? Que ha pasado la auditoría y realmente lo que más importancia se le está dando, y por eso yo aviso a todos, es que bueno, sabemos todos, y ya decimos desde hace tiempo, hay que tener un uso autorizado, una concesión, una dotación de uso de agua, y hay que comprobar que la estamos cumpliendo. O sea, que realmente gracias a nuestras buenas prácticas, a nuestro control de consumo, bueno, pues estamos cumpliendo e incluso maximizando la eficiencia en el uso del agua. Se da cada vez más importancia a disponer de registros creíbles de control de consumo y que esto case con esa dotación de agua, y sobre todo porque vienen tiempos difíciles, ¿vale? Dicho esto, poco más. Creo que hemos repasado todos los requisitos de esta nueva versión. Un requisito adicional no se incluyó y no, bueno, pues no sé de importancia al principio, pero sí comentar que, bueno, no tiene por qué afectar, pero bueno, ya sabemos que los auditores al final, cada uno tiene su perspectiva. Sí que se ha dicho que yo siempre he pensado que es sano cambiar de auditor, incluso cambiar de organismo de certificación. Bueno, pues ahora hay un punto en el reglamento de Global Gap, el punto 3.6, que es nuevo, en cuanto a rotación de inspector. El organismo de certificación debe garantizar que un mismo inspector no inspecciona al mismo productor, ¿vale?, durante 4 años consecutivos. A ver, independientemente de si la inspección es anunciada o no anunciada, solamente, bueno, en casos muy justificados de que solamente hay un inspector en un país o en una región, se puede hacer excepciones, ¿vale? Y esa excepción, como mucho, duraría un año, ¿vale? Bueno, ese matiz lo quería comentar. Creo que hemos repasado en este tiempo todo lo que son los principales cambios. Bueno, he intentado adaptarlas un poco rápido, yo sé que cada uno pues tendrá sus preocupaciones, también había incluso registros de gente de agricultura, en fin, me he intentado adaptar un poquito a todos. De todas maneras, sí comentaros, importante, toda la documentación, y esto ha cambiado mucho desde la época en la que yo comenzaba, toda la documentación está colgada en la web, consultar por favor las hojas, la página de internet. Y bueno, siempre se está publicando, incluso en NIG. NIG son, pues, digamos, guías a nivel nacional que surgen para ayudar a abordar un requisito. Bueno, pues ha surgido un nuevo NIG, digamos, para llevar a cabo la auditoría GRAS, por ejemplo, en Egipto y Bélgica, ¿no? Bueno, en definitiva, meteros en la página Global Gap, está todo colgado y un poco, bueno, pues hay mogollón de guías, de información que os puede ayudar. En cualquier caso, aquí tenéis mi correo electrónico para cualquier duda que pueda surgir, ¿vale? Bueno, y comenzamos con las preguntas. Perdonad, ya tengo aquí preguntas que... Vale, ya tengo preguntas que para responder, ¿vale? Marian, yo creo que más o menos me ha dado el tiempo. Bueno, dice, aquí un compañero, ¿vale?, comenta, se espera tener una gestión eficiente del agua distinta en función de la situación de estrés hídrico donde se encuentra la finca. Se sobreentiende que la acción de agua debe estar legalizada, por ejemplo, pozos. Sí. Partimos del cumplimiento del requisito legal, ¿vale? Sí que siempre tiene que estar legalizada. Una vez que está legalizado el tema de los pozos, tendremos ya que pasar al siguiente escalón, que es un uso eficiente del agua. Como decía antes, es que ya no solo eso, sino el uso legal en cuanto a dotación. Si hay una dotación, tengo que cumplir esa dotación, ¿vale?
Gestión eficiente del agua distinta en función de la situación de estrés hídrico donde se encuentre, que era la otra parte de la pregunta. Es que, de hecho, yo no soy muy partidaria de los planes de gestión del agua muy genéricos. Hombre, si somos un productor, una finca pequeñita, pues un plan, bien. Pero si hay fincas diferentes y situaciones diferentes de pues, un grupo de productores de estrés hídrico diferente, afecta el terreno, el clima, la climatología, un montón de criterios que sabemos en agronomía, tiene que haber, claro que sí, tiene que analizarse. El plan de gestión del agua tiene que adaptarse al terreno. No podemos hacer un plan de gestión del agua genérico. Tiene que adaptarse a las situaciones de estrés hídrico y de situación de cada finca. Es más, las buenas prácticas que comentaba antes, ¿no? Yo decía de cuidar la pendiente, de intentar promover, evitar la escorrentía, todo eso se tiene que adaptar a la situación, ¿vale? Con lo cual, espero que haber respondido a la pregunta. Sí, es importante, se sobreentiende que la captación es legalizada. Pozos, hay que cumplir la autorización de pozos, pero además también la dotación dada por la comunidad de regantes. Y la segunda pregunta, ¿es en función de la situación de estrés hídrico? Sí, el plan de gestión tiene que adaptarse a la situación de cada finca. Segunda pregunta, ¿el procesador, en el caso de la norma CFP, puede certificar su producto final de acuerdo a esta norma? A ver, no, lo que comentaba al principio. La norma Global Gap es una norma que realmente certifica producción primaria a los productores de producción primaria, ¿vale? Con lo cual, Global Gap, aunque sea norma CFP, no lo he dicho antes, pero la norma CFP también lleva su propio GNN, en este caso sería CFP-GNN, estaría relacionado solo con el productor. Ahora bien, si un procesador quiere que su producto final de alguna manera tenga ese reconocimiento de acuerdo a una norma, a la norma Global Gap, puede certificarse con lo que se conoce como la norma de cadena de custodia, ¿vale? La norma de cadena de custodia es una norma que realmente lo que garantiza o lo que certifica es que ese procesador cuida la trazabilidad y la segregación de productos certificados y no certificados, con lo cual ese procesador que tiene producto según la norma CFP, bueno, pues ese procesador garantiza y asegura que se cumple la trazabilidad y que perfectamente está segregado el producto según la norma CFP del que no lo esté. En ese caso sí que podría llevar una norma que es de cadena de custodia y en ese se llamaría CFP más COC, ¿vale? Que es cadena de custodia en Global Gap. A ver, otra preguntita aquí. Dice, bueno, una empresa que dice, en caso de incumplir los requisitos que han pasado a considerarse de recomendados a menor o de menor a mayor con la nueva versión, su no cumplimiento, ¿cómo podría afectar a mi concesión del certificado? A ver, el esquema de valoración de requisitos es el mismo, lo que comentaba. Para tener un certificado Global Gap hay que cumplir el 100% de los mayores y el 95% de los menores. Cuando antes había preguntadas, cuando antes había, digamos, una serie de requisitos recomendados, en los recomendados no hay ningún criterio, con lo cual, cuanto antes yo comentaba todo lo de la vulnerabilidad al fraude, ya estaba en la versión anterior, pero era una recomendación. Con lo cual, si yo no lo cumplía, a mí no me afectaba en cuanto a mi certificación. Bueno, pues ahora ya es un requisito menor, con lo cual forma parte de ese porcentaje que tengo que tener un mínimo de un 95% para aprobar. En el tema de la evaluación de la gestión del agua, del uso eficiente del agua, era un requisito menor. Podía escaparme un poco, yo conocía empresas que decían, yo tengo tan difícil el tema del agua que me escapo y como estoy dentro de ese 5% sigo aprobado. Bueno, pues ahora no es posible. ¿Por qué? Porque los requisitos mayores hay que cumplirlo 100%. También deciros, vosotros sabéis, se hace una auditoría, se tiene un informe, una valoración, esa evaluación tiene una serie de no conformidades, ¿vale? Menores y mayores. Se da un plazo de 28 días, después del cual, si todo va bien y si da evidencia objetiva de que se ha resuelto esa no conformidad, por supuesto que se da la certificación, con lo cual ahí tenemos ese plazo. Pero que sepamos que si no cumplimos al final de forma efectiva y evidente un plan de gestión del agua de forma eficaz, como dice esos puntos que hemos dicho, el punto 5.2, pues realmente no podemos tener una certificación. Y si nosotros no hacemos una evaluación de fraude que convenza realmente según los puntos del 16, pues si entra dentro de ese cómputo total del 95%, tampoco vamos a tener certificación, ¿vale?
Más cositas, dice, un mismo auditor no puede auditar una misma empresa 4 auditorías seguidas, le ha dolido, ¿no? Esa empresa suele ser, pues claro, una empresa se acostumbra a un auditor, tiene esa empatía, bueno, pues vamos a ver si la información tal cual, ¿vale? Lo que dice es que un inspector, uno, no puede auditar, él solo, no puede inspeccionar, él solo 4 años consecutivos a ese mismo productor, ¿vale? Ahora bien, si es una opción, digamos 2 o un multisitio o una opción 2 de un grupo, sí que puede estar el mismo auditor, ¿vale? Lo que pasa que no puede, él solo por lo menos, no puede auditar por años seguidos, ¿vale? Y aquí yo me remito al punto 3.6 para que no haya lugar a dudas. O sea, está claro, en opción 1, un único productor, él mismo lo puede auditar el mismo productor 4 años consecutivos, pero bajo la opción 2 de la opción 1 dice lo siguiente. Debe rotar a los auditores del equipo de auditores no más de 4 años para auditar el mismo sistema de gestión de calidad. Ahora bien, el inspector o los inspectores del equipo de auditores sí pueden ser lo mismo, ¿vale? Con lo cual, sí lo que hay que rotar a la auditoría, ¿vale? Al final se trata de intentar convocar, ¿vale? A ver, más preguntitas. Dice, a ver, un segundito. Dice, ¿qué plazo tendría dentro del programa de recompensa no anunciada para solicitar y qué ventajas tendría? Bueno, si eres un productor de opción 1, realmente ya no tienes por qué solicitar tu incorporación al programa de recompensa no anunciada. O sea, es decir, en el momento del registro, en el momento de la auditoría, el organismo de certificación te tiene que explicar e informar por si quieres, ¿vale? Si quieres que se está acordando ahora. En el momento en el que tú haces el registro, el organismo de certificación te debe de informar de este programa de recompensa no anunciada. Incluso en la auditoría te puede plantear, si quieres, te puede explicar las condiciones por si quieres acometer. Con lo cual, tú no tienes en sí un plazo, si es que te tienen que informar. Ese es el cambio, el matiz de la versión 1. Es el organismo de certificación el que te debe informar de este programa de recompensa. ¿Qué ventajas tendría? Hombre, la ventaja que tiene el programa de recompensa, hemos dicho, por un lado, el productor se ahorra esa posibilidad de que vuelvan a venir a auditarte si, entre comillas, mala suerte, caes en el bombo del 10% adicional. O sea, DNV en un año certifica a 20, imaginaros, ¿no? A 20 entidades con Global Gap. De esas 20, un 10%, ¿vale? Tiene que tener una inspección no anunciada. Es un sorteo, de esas 20, un 10%. ¿Eres una de esas dos que toca? Pues no lo sabemos, puede ser que sí, puede ser que no. Pero si tú estás en este programa de recompensa anunciada, seguro que no. Con lo cual, tú tienes una sola inspección anual, que a todos no siempre nos viene bien tener una segunda inspección anunciada, además cuando estamos en plena campaña con todo el follón. Y por otra parte, es una cosa que un poco digo yo aquí a título casi personal, sabemos que las grandes cadenas de distribución cada vez están apostando más porque las auditorías de forma como metodología y anual en lo posible sean no anunciadas. Digo lo posible porque no todos los protocolos lo permiten, ¿vale? Vale. Dice, una almazara que produce aceite de oliva podría requerir promover la certificación Global Gap en la actividad agronómica bajo este concepto de cadena de custodia, etcétera, etcétera. A ver, comentar una cosita, una cosita importante. Mira, aquí es muy importante que tengamos en cuenta que la certificación en sí Global Gap, a ver, si estamos hablando con procesamiento, ¿vale? CFBM, tenemos que tener en cuenta que consideramos que es importante que tenga una etapa posterior, digamos, de destrucción, de eliminación de riesgos de seguridad alimentaria, ¿vale? En el tema del aceite, es verdad que en sí, bueno, sobre todo la primera presencia que no tiene una eliminación de riesgos, bueno, se entiende que es un producto en sí que no va a tener riesgo en cuanto a seguridad alimentaria, entonces podría tener. Ahora bien, posteriormente, ¿qué puede tener la almazara? Efectivamente, puedes tener ese concepto de cadena de custodia que garantiza que toda la trazabilidad que segrega perfectamente las aceitunas que estarían dentro de ese concepto de CFP. ¿Vale? Más, dentro del programa de recompensa no anunciada, las auditorías se realizarían dentro del acuerdo, la planificación de inspección previa. A ver, ya es que no tiene sentido, me explico. Realmente, cuando ya se pone, a ver,
Aquí. A ver, cuando una entidad se incorpora en un programa de recompensa no anunciada, lo importante es que ya no hay una planificación previa, ya entras a formar parte, has aceptado que a ti vengan a realizarte inspecciones anuales de forma no anunciada, con lo cual no existe planificación. Si hasta ahora siempre el proceso era el mismo, sé cuándo va a venir, es más, acordamos fecha, planificamos todo, tú ya al estar en un programa de recompensa no anunciada, digamos que no se te va a avisar. Es más, solamente el organismo de certificación llamará a tu puerta con una antelación máxima de 48 horas y se incorporará, con lo cual todo lo que veníamos hablando de planificación previa, como es la metodología habitual de anunciada, pues ya no tiene sentido. ¿Vale? Se pueden seguir incumpliendo sistemáticamente los mismos requisitos menores año tras año, siempre estando en el criterio de menos del 5%. A ver, es cierto que esto en producción, en lo que es en el grupo, lo que es en la opción 1, productor individual, entiendo que sí, porque bueno, pues la metodología siempre es la misma, digamos que no tiene un sistema de gestión de calidad, con lo cual tú eres un productor primario, en una serie de requisitos menores, cumples y para adelante. Cuando tú eres un grupo de productores opción 2 o opción 1 con sistema de gestión de calidad, una de las cosas más importantes de la herramienta del sistema de gestión de calidad es la gestión de no conformidades y acciones correctivas. Se entiende que tienes que gestionar las no conformidades y las acciones correctivas de manera que promuevas un poco la mejora a partir de esa eliminación, con lo cual no tiene sentido en un grupo de productores que los mismos requisitos menores se repitan de forma sistemática, porque se supone que las acciones correctivas tienen que ser eficaces. ¿Vale? Bueno, creo que ya terminado, os ha agotado el tiempo, disculpad. Hay muchas más cosas que seguro que tenéis con ganas de preguntar. Tenéis mi correo, se hará llegar. Cualquier duda adicional, bueno, por supuesto, bien a través de la herramienta preguntas que hayan quedado en el tintero se me pasa o me podéis escribir al correo directamente. Agradeceros a todos la atención y espero que haya sido de vuestro interés y de vuestra utilidad, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, me despido y un placer. Aquí está mi contacto para cualquier necesidad. Muchas gracias, hasta la próxima.